Saludos amigos, bienvenidos a Rechazo con Razón a través de Por Ahora TV. El día de hoy nos acompaña un personaje de las redes sociales, del YouTube y que se está haciendo un gran espacio en la vida política chilena. Se llama Rodrigo Pulgar y también es conocido como Crypto. Él es youtuber con su canal Cultura Chatarra, también igual en las redes sociales se consigue de la misma manera y es un personaje que, como comenté anteriormente, está irrumpiendo en lo que es la política chilena y ahora tenemos el gran placer de conversar con él. Crypto, básicamente para comenzar y muy brevemente, tú comentabas en la franja, por cierto, que la principal razón para rechazar es el sentido común. Lamentablemente se parece a veces ser el menos común de los sentidos, ¿cierto? Así es. Yo recuerdo cuando era chico, yo fui en un colegio católico y lo que nos enseñaban a nosotros era la base, que te decían ser un buen cristiano. Bueno, yo no soy cristiano, pero ser un buen cristiano y un honesto ciudadano, y lo que más nos inculcaban era esto, el sentido común. El sentido común te daba a ti un poco la directriz de lo que se puede y no se puede hacer. Más allá de las leyes, más allá de que alguien te lo prohíba, el sentido común y la base de ser un honesto ciudadano, quitemos el buen cristiano y dejemos los honestos ciudadanos, debería ser suficiente como para que uno pueda vivir la vida sin andar haciendo daño a los demás. Lamentablemente la gente hoy en día no tiene claro eso, o no le importa. Como dices tú muy bien, y creo que es un contraste que perfectamente se nota, quiénes son las personas que están respaldando qué cosa, ¿no? Sí. Y ahí tú notas perfectamente lo que tú acabas de decir. Son gente que efectivamente no le está haciendo el bien a nadie, ¿no? Exacto. Y esto está muy abanderado por parte de los políticos, que son personas que por otra parte no quiebran nunca porque viven del ciudadano honesto, del ciudadano correcto, del que le meten las manos en los bolsillos a las personas que están produciendo. Así es. Lamentablemente, desde una base ideológica tan nefasta como puede ser el marxismo, en lo cual luego te empiezas a encontrar con corrientes basadas en el marxismo, como lo puede ser la misma deconstrucción, como lo puedes ver el postmodernismo también, de la visión que podemos encontrar al día de hoy. Lamentablemente, autores que tú los lees y te horrorizas con lo que están diciendo, han cimentado esta dicha ideología que podemos ver hoy en día, esta mezcla, en los cuales traspasaron el papel de un libro hasta llegar a las aulas, tanto escolares como universitarias, y hoy en día tienes un grupo de personas las cuales no solamente tienen unos conflictos morales, algunos simplemente no tienen ningún tipo de código moral en el cual aferrarse, no tienen tampoco ningún problema con tener un discurso que a su vez es totalmente inconsecuente. Porque hay algo, y es lo que siempre he explicado, uno trata con el sentido común, volviendo a decirle a las personas, pero si tú quieres esto, ¿por qué haces esto? Por ejemplo, lo que ha pasado acá en Chile. Si tú quieres el mejor bienestar de la gente, ¿por qué quemas el metro? ¿O por qué quemas las micros? ¿O por qué quemas los supermercados? Entonces, lamentablemente, esta nefasta ideología que hay hoy en día, no le importa ser inconsecuente, porque no hay una base sólida ideológica a la cual tenga un punto claro. Si tú te pones a pensar y a escuchar a esta gente, todos pareciera que quieren un bien común. Las feministas pareciera que quisieran una igualdad. Los progres pareciera que quisieran una mayor inclusión de todas las minorías. Y esta gente que sale a las calles pareciera que quisiera menos desigualdad. Pero al fin y al cabo, cuando tú traspasas ese discurso inicial y tratas de profundizar, te das cuenta que no tienen idea de lo que están pidiendo y no tienen claro si realmente esto se puede hacer o no, o si ya se cumplió, como por ejemplo en el caso de las feministas que piden una mayor igualdad entre hombres y mujeres cuando ya la tienen y en la Constitución lo sale. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Punto. Es la única igualdad que realmente importa. Totalmente. De hecho, volviendo al principio de lo que decías, hay un meme que lo resume muy bien. Dice, primer paso, quemar el metro. Segundo paso, ser Noruega. Exacto. Y es que me parece una tontería, pero es realmente eso. O sea, ¿cómo se supone que vas a conseguir
un mayor bienestar, cómo se supone que vas a conseguir igualdad, mayor bienestar para la sociedad en general, primero para ti como individuo y luego en esa suma de individuos conseguir el bien de cada uno de ellos y por tanto un bien superior para todos. Si estás destruyendo el patrimonio público, si estás impidiendo que las personas salgan a trabajar, por ejemplo, ¿cómo vas a producir dinero si la gente no trabaja, no está desempeñando una actividad económica? Al menos de manera honrada, de manera honesta, ¿no? Es imposible. Yo he escuchado y tú has hecho mucho hincapié en la importancia de, claro, tú comenzaste de alguna manera más con el tema de la cultura popular, con el tema de los cómics, de los videojuegos, y tengo entendido que abandonaste, no es que abandonaste eso, pero te interesaste a participar más en el tema político porque viste cómo ese mundo está siendo casi 100% penetrado por todo lo que es la ideología marxista, el nuevo marxismo. Sí, claro, cuando yo estaba haciendo las reseñas de cómic y análisis de cine, había algo en común, que era esta permeabilidad de las ideas postmodernas actuales, de esta ideología hegemónica progresista, en las cuales va desde un punto de que, no sé, en una película, en una adaptación de un libro o de un videojuego, lo que sea, le cambian el color de piel, el sexo o su inclinación sexual netamente para complacer dicha ideología, para parecer más inclusiva. Y lo mismo está pasando en todo ámbito de cosas, en todo orden de cosas. Y yo soy una persona que siempre le gusta mucho la filosofía y la psicología. Entonces, claro, todo viene desde ahí y me di cuenta que había que dar un paso más atrás y no solamente quedarme en la cultura pop, sino que empezar a ver en los inicios. Y yo estaba haciendo un poco ese recorrido de salir de la cultura pop, a pesar de que nunca la he abandonado del todo, pero de salir de la cultura pop para meterme en los inicios más profundos, filosóficos, pero a su vez me encuentro con el Octubre Negro y todo lo que conlleva, y eso hizo dar un giro en el cual ya no solamente me quedo en lo teórico, sino que paso a lo práctico. Y por eso mismo luego mi canal sale a la calle, hago Claro. activismo, y yo mismo me estoy metiendo mucho más en política. De hecho, yo he visto que has comentado que por eso tú abandonas o das de baja el Partido Libertario y haces tu propia propuesta, el Partido Liberal Libertario, con un enfoque más político, abandonar más lo que, te digo, por cierto, eso creo que es en todas partes del mundo, lamentablemente, que el Partido Libertario se convierte como en una especie de, no es que esté mal, pero más una especie de divulgador, un Sí, sitio donde sí, uno comienza a explorar las ideas del liberalismo, donde uno se sí. codea con personas que te comparten bibliografía, donde tú Es puedes que aprender claramente, de ciertas cosas, pero no es para la acción política, o sea, sí. ahí quedan cortados. Exactamente. El problema que tiene el Partido Libertario, y ha pasado en otros países, como bien dices tú, que no entienden lo que significa un partido político y lo terminan convirtiendo en un grupo de amigos que en un asado hablan de libertarismo. Y eso está súper bien, pero está súper bien Claro, para un grupo de amigos que hablan del libertarismo, no para un partido político. Un partido político tiene que hacer política. Y hacer política significa eh, tratar de cambiar desde la política y ojalá mejorar. Uno cuando habla de este cambio político es mejorar tu país. Entonces el Partido Libertario debería, su objetivo es permear la idea libertaria a la mayor cantidad de chilenos posible en este caso. Pero sucede al revés, y en todo el mundo sucede un poco eso. En vez de sí, permear la idea a todo el mundo, se encierran, se enclaustran y pelean entre ellos de quién es más libertario que otro. claro. Pero yo creo que eso está cambiando un poco. O sea, Sí, de claro. hecho, no es que creo, es que es así. De hecho, ver figuras como Milei ahora haciendo el trabajo de hormiga, saliendo de esas meras discusiones, que de ahí sale él, de hecho, él siempre usa la insignia de Es Libertad, por ejemplo, o la usaba, que eran entornos meramente académicos, entornos incluso medio geek, por decirlo de alguna manera, a entrar ya a la palestra política. Y esa es otra de las preguntas, ¿no? Que quizás se está respondiendo de esa manera. ¿Cómo, uno, en primer término, cómo penetrar a través del discurso, de la cultura popular, del entramado, del ideario colectivo, por llamarlo de alguna manera, estas ideas que fueron al contrario, vistas siempre como algo negativo de alguna manera, el individualismo,
la propiedad privada. Es como que contrario a lo que la cultura popular siempre repite, que es negativo, el egoísmo, algo entre comillas negativo. Y luego la otra pregunta es, ¿cómo entonces pasar de ya hacerlo popular desde el punto de vista de las redes sociales y los canales de YouTube y la divulgación hacia la acción política? O sea, son dos tránsitos que a la izquierda tampoco le fueron fáciles en un principio, pero tuvo años haciéndolo, años penetrando todos los sistemas educativos, culturales, y de ahí la catarata hacia abajo, ¿no? Sí, claro, mira, yo en ese sentido creo que están relacionadas ambas respuestas de ambas preguntas. Primero que todo, cómo permean las ideas libertarias a la mayor cantidad de gente posible. Se ha visto que se puede, con Javier Milei, como bien citaste tú, si bien es una fórmula un poco agresiva, por decirlo de alguna manera, y difícil de replicar, porque Javier Milei es un fenómeno en sí mismo. Entonces, Claro. no sé si podemos inventar 10 Javier Milei más. No, Es no, como, claro. es lo que me pasa un poco con Donald Trump. Todo el mundo dice, hoy Donald Trump, pero ¿cuántos Donald Trump hay? Uno. Entonces No, no no, puedes no. tener, cada país no puede tener su Donald Trump. Va a tener que buscar, por ejemplo, si Totalmente. nos ponemos como líderes libertarios en diferentes lugares, Javier Milei en Argentina, pero España tiene a Juan Ramón Rayo, por ejemplo, o Claro, Miguel claro. Ancho Es otro estudio Acto, totalmente distinto, ¿no? o Huerta de Soto, que son, como bien dices tú, una actitud mucho más académica, Espotado, económicamente. Pedro Suárez. Exacto, y escotado exactamente. Y acá en Chile tenemos a Axel Kaiser en específico, pero podríamos hablar de la familia Kaiser, pero es Axel Kaiser la punta de la lanza libertaria de hoy en día. Claro. Pero sucede un segundo, por eso te digo que están un poco relacionados uno con otro, un segundo fenómeno, que es el fenómeno youtuber. El mismo Juan Ramón Rayo se hace conocido por YouTube, y ahí sale Libertad de lo que surja, un tío blanco hetero, Spanish Sí, Libertarian, y un largo etcétera. Y sí, en sí, sí. Argentina tienes a Presto, a un tipito enojado, a Danán, y acá en Chile, Paralelo Que por 33, supuesto, que a Agustín pesar de que es Laje. más conservador, Sí, también ha hecho un trabajo interesante. exacto. Y acá en Chile, bueno, tenés a Paralelo 33, Johannes Kaiser y a mí como los más reconocidos libertarios, por decirlo de alguna manera, pero en realidad son muchos más. Entonces, Sí, ahí es donde lo que decías tú. Ahora, ¿cómo? Porque esto yo lo veo como bloques. Está el bloque más intelectual, esto lo hace también la izquierda. La izquierda tiene a su claro. Gramsci, o tiene a su Guattari, o al mismo Marx, etcétera, etcétera, que vendría siendo la esfera más alta. De ahí vienen los que mastican estos libros y lo bajan un poco más. Después vienen los otros divulgadores y por último al piso. Entonces para mí están, por ejemplo, los autores intelectuales, pero debajo de los autores intelectuales tú tienes a los profesionales, a los profesores, y de los profesores baja la cultura, y de la cultura a la gente. En nuestro caso no es así, porque nosotros no tenemos la cultura en nuestro sector, ni tampoco tenemos los profesores. Entonces esto funciona así, tenemos a los autores, por ejemplo, no sé, pues Adam Smith, tenía a Rothbard, tenía a Mises, a Hayek. Después viene los divulgadores intelectuales, que vendría siendo Axel Kaiser, por ejemplo, y la Vanessa Kaiser, un Jun Largo, etcétera. Y luego viene, y eso ellos hacen, en vez de ser los profesores, ellos son divulgadores en aulas, con debates, con charlas, y los que hacen de cultura vendríamos siendo los youtubers. Nosotros hacemos cultura desde YouTube, nos tenemos tomado YouTube. De hecho, esto es un fenómeno que está sucediendo en todo Occidente, que la derecha pega fuerte en redes sociales. Claro. Entonces, nosotros tenemos esa parte y ahora nos toca a nosotros llevarlo a la persona a pie. Ahora, nosotros podemos llegar, pero no llegamos a todos. ¿Y cómo podemos llegar a todos? ¿Cómo puedes llevarle esto? Y aquí es donde tiene la ventaja a la izquierda, porque ha tenido muchos años para hablar de empoderamiento, de patriarcado, del neoliberalismo, de igualdad, etcétera, etcétera. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dijiste tú, reivindicar temas que como cultura popular son negativas, pero si tú le haces entender a la gente qué significa, es realmente positivo. O sea, no creo que exista ser humano en el mundo que no aprecie su propiedad privada. Si tú le preguntas a un chico cualquiera, ¿te gustaría tener tu casa propia? Te dicen que sí. ¿Quieres un carro?
Sí, ¿te gustaría tener buena ropa? Te va a decir que sí, quieres tu computador, quieres el smartphone último, ya pues eso es propiedad privada, o que se lo querís regalar para el de al lado. ¿Querís tú tomar tus decisiones con tu cuerpo, con tu familia? Ya pues, y esos son valores nuestros. De hecho, la misma familia es un valor nuestro. Es decir, te gusta estar con tu padre, tu madre, tu hermano, ya, esos son valores de nuestro sector. Y esos valores los hemos dejado pasar y que la izquierda se apodere. Pero nosotros los podemos recuperar porque son valores que la gente en el fondo aprecia mucho. Totalmente. Tú comentabas el tema del fenómeno de YouTube. Es muy parecido a lo que pasó y a lo que le achacan la culpa los mismos que lo utilizan a la victoria de Donald Trump de la alt-right, la derecha alternativa, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, claro. Este fenómeno no escapa de esa definición. Sobre todo hay una definición que hace Hans Hermann Hoppe que llama que la derecha alternativa no está estructurada y que de alguna manera eso es positivo también, porque era difícil, por lo atomizado de cada una de las ideas, generar una especie de gran partido político, que por cierto, los partidos políticos, tal y como se conocen, tienen una estructura de comité leninista, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí es donde ocurren gran parte de las perversiones y por lo cual muchos de los partidos políticos que comienzan con determinada inclinación terminan convirtiéndose también en una cosa, una estructura completamente sólida, autocrática. Entonces, quizás este despegar de esta manera en sí mismo recupera esos valores, recupera bastante el valor de la individualidad porque Crypto abre su canal y habla de lo que él quiere, según lo que a él le parece, y la gente lo apoya o no lo apoya según también lo que él quiere o le parece, y igual lo puedo hacer yo, igual lo puede hacer cualquiera, ¿no? Lo que pasa con la izquierda es que ahí entra algo que es la responsabilidad que va con la libertad. Si tú ahí fallas en esa deliberación, la culpa es tuya. Y ahí gana la izquierda, porque la izquierda, como dices tú, todo el mundo quiere tener un carro, una casa y todo lo demás, pero es muy sabroso que te digan a ti que tú fallaste en tu canal o que yo fallé en el mío por culpa de los demás. Sí, claro. Y ese es el toque cúspide, por decirlo de alguna manera, donde ellos ganan, por decirlo de alguna manera. Sí, mira, por ejemplo, tocando primero el tema de lo atomizado, yo creo que diste en un punto que es muy bueno. Cuando los marxistas antes de Gramsci vieron el comunismo, bueno, y hoy en día algunos comunistas, como pasa en Venezuela, como pasó en Cuba también, siguen viendo esto como una pirámide donde hay una cabeza fuertemente totalitaria para tratar de hacer, porque uno tiene que pensar esto, y es lo que la gente no entiende, si quieres que haya, entre comillas, igualdad, o sea, que todos reciban lo mismo, que todos tengan las mismas oportunidades, tiene que haber alguien que obligue a esta igualdad, por ende debe haber un Estado fuerte. Ese Estado fuerte se tiene que meter en la vida de las personas para que eso suceda. Por eso el meme del expropiese, porque es como, ok, tú tienes dos casas, te quito una. Entonces se tiene que meter el Estado. Y al meterse el Estado, esto termina en un gobierno con mucha fuerza, con mucho poder y con la administración total del dinero. Y ahí es donde todo se va al carajo. Pero Gramsci lo que entiende es, espérense, mejor infiltremos, mejor metamos ideas y convertimos, en vez de reclutar un ejército rojo, nosotros creamos a los alumnos, a los estudiantes y a la gente normal en nuestro propio ejército rojo. La hegemonía. Exactamente, la hegemonía, muy bien. Entonces, ahí es cuando Gramsci da en el clavo y ahí es cuando la izquierda nos empieza a patear el trasero a nosotros. Y la derecha tiene algo similar, la derecha también es muy piramidal. Un jefe, un gerente, nosotros estamos acostumbrados a algo que venga, y de hecho ha pasado mucho en este sector con esta nueva derecha, que todos dicen, ya Crypto, tú eres el líder. No, 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 entiendan que no hay líderes, y eso es lo que todavía le cuesta a la gente entender. Entonces, la nueva derecha viene un poco con ese chip cambiado y viene atomizado, como bien dices tú, y cada uno es una isla con pensamientos propios y ve a cuáles defiende. Entonces tú puedes tener a un Johannes Kaiser, que él defiende un libertarismo más nacionalista. Me tenía a mí, que soy más cercano a un anarcocapitalista, tenía Paralelo, que es paleolibertario, pero a la vez tenía a un Sebastián Izquierdo, que tiene su propia premisa, un Alexis López Tapia, que tiene la suya de nacionalista, y tenía así un montón. Entonces, al tener tanta gente defendiendo diferentes ideas, la gracia que tiene esto de no seguir un solo líder es que la gente tiene, y ahí tú tocaste una frase súper importante, la libertad. La libertad de escoger cuál de estas ideas te hace más sentido y poder guiarla. Pero ¿qué tienen en común todos los que te acabo de nombrar? Que estamos en un sector en específico, el sector de la libertad. Claro. De hecho,
volviendo al autor que te comentaba, que es Angerman Ope, él dice que lo que tiene en común toda esta derecha, de alguna manera, es que desprecia a la izquierda, que sí se puede encasillar muy claramente, porque es una misma estructura, es un mismo autor que ya luego tú ramificas, pero tiene una estructura muy sólida, muy específica, que es el materialismo dialéctico, y de ahí, bueno, ya ahí todo, viéndolo como unidades de contrarios, le das explicaciones sumamente simplistas a todo, y por eso es que ellos tienen explicaciones tan sencillas, que al final no son otra cosa que falacias de generalización apresurada, para explicar procesos que realmente son mucho más complejos. Y que al final cumplen, tú eres publicista y lo sabes, un mensaje mientras más sencillo es, más cala. Entonces, si aparte lo vuelves emotivo, tienes un mensaje que tiene 3 partes, una tesis, una antítesis y una síntesis, voilà, la receta perfecta, ¿no? Exacto. Básicamente. Y además, mira, yo creo que nosotros estamos en un lugar que es bien conveniente. ¿Por qué la izquierda nos ganó? Porque la izquierda, nosotros la subestimamos. Total. La subestimamos completamente. Gramsci escribió su libro desde la cárcel, ¿vale? Entonces ellos vienen de la derrota, cuando el mundo le ha ganado al comunismo muchas veces, ¿ya? Pero aún llegó un punto en que el liberalismo mundial, si lo podemos poner así, se sentó y dijo, ok, vencimos al fascismo y vencimos al comunismo, listo, sentémonos y disfrutemos de la belleza del liberalismo, y ahí es cuando subestiman y pega fuertemente nuevamente los rojos. Y creo que eso les ayudó. Y yo siempre me ha gustado la estrategia de siempre ir subestimado, porque pegáis mucho mejor, más cómodo. Sí. Y creo que en este momento nosotros somos los perdedores, nosotros fracasamos. Nosotros, los latinoamericanos, la derecha latinoamericana, fracasamos completamente. Entonces nosotros estamos siendo subestimados ahora. A nosotros nos miran en menos. Si te das cuenta, en las marchas, por ejemplo, de rechazo, nosotros nos decían desde el año pasado el 6%, los tipos que no los acompaña nadie, las marchas que van 10 hueones, y hoy en día ven pasar 15.000 personas y no lo pueden creer. Y ellos no convocan esa cantidad de gente ahora. Ahora ellos no convocan la misma cantidad de gente que estamos convocando nosotros. Y ahí es cuando se sorprenden. ¿Y por qué? Porque nos subestimaron. Claro, ¿no? Y porque también ellos mismos, quizás las primeras manifestaciones, a ver, pasaba lo que yo repetía en unos videos anteriores. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades en nuestra cotidianidad. Entonces ellos te venden el discurso, porque de hecho las protestas no comenzaron con una causa específica, te venden el discurso de que todos esos problemas particulares que tú tienes se deben a algo que se va a solucionar con el cambio constitucional. Pero es que las protestas ni siquiera comenzaron por ahí. Entonces, exacto, al principio, la gente sí, estoy disconforme con esto y tiene sentido que el problema sea todo lo que está asociado, voy a salir. Pero una vez vieron los destrozos, vieron la gente que respalda ese tipo de cosas, vieron las consecuencias que eso iba acarreando hacia su vida, hacia su calidad de vida, y mucha gente se ha bajado de ese tren. Quizás no se ha montado directamente a ser militante del rechazo, o a ser libertario, pero al menos del otro tren se bajó. Exacto, es que yo siempre he dicho que si nosotros le preguntáramos a todos los chilenos, qué es, no sé, cuáles son dos de las cosas que más les molesta, y yo creo que en los primeros lugares está sí o sí la corrupción. La corrupción debe ser, y la injusticia. Y ambas cosas tienen que ver con los políticos actuales y el sistema judicial. Entonces, los casos de corrupción, que pueden ser las colusiones, o puede ser los casos de Colpesca, o con todas estas cuestiones que pasaron, y por otro lado, la injusticia de que un tipo va, no sé, pues lo sacan antes, a pesar de haber matado a su expareja y a su hijo, y luego va y mata ahora. Entonces, la gente dice, ¿pero qué está pasando? Por Bachelet, tengo entendido, ¿cierto? Exactamente. Entonces, tení el problema de que esta justicia garantista, no está ayudando a que exista una real justicia. Y cuando uno habla de injusticia, uno habla desde el ladrón que entró a tu casa hasta el político o el empresario. Sí, aquí no hay preferencia para nadie. Pero la justicia sí tiene preferencia. Hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Y si te das cuenta, la constitución, cambio constitucional,
no va a tocar el sistema judicial, punto. Y segundo, la clase política tampoco. ¿Y por qué? Porque quienes van a escribir la Constitución son Los apoyados políticos. por partidos políticos. Entonces son políticos. Por lo tanto, no van a hacer nada que atente contra el sistema que los ha beneficiado hasta ahora. Es más, va a Totalmente. intentar de que los beneficie más. Totalmente. De hecho, la Constitución es un freno del poder político hacia la minoría más pequeña, que es el individuo, hacia el ciudadano. Y si son los mismos políticos la que la están promoviendo, por algo será. Para quitarse poder no va a ser, eso te lo puedo garantizar. Pregunta, una última pregunta. Tú Sí, sabes claro. que, y he visto que tú también te has manifestado muy en contra de eso, en este fervor que ha habido, de sentirte agredido por la izquierda y por todo esto que se viene, también dentro de la misma derecha o gente que está en contra de la izquierda en sí, ha surgido mucho lo que son esos ultranacionalismos, que Sí, incluso vienen con cosas tan absurdas como utilizar el símbolo nazi, sí. parches del partido del escuadrón ucraniano que también es neonazi, esvásticas de cualquier tipo con la bandera chilena. A mí me gusta mucho la pancarta la que te he visto, que es negando el comunismo, negando también el partido nazi, porque son la misma cosa. O sea, ¿qué diferencia tiene discriminar a una persona por su color de piel que discriminar a una persona por ser rico o pobre? Son Entonces, dos. cómo piensas tú que podemos, desde los espacios que tenemos, deslindarnos y dejar bastante claro, porque a la izquierda lo utiliza mucho, que esto no es aquello? Sí, mira, yo siempre he dicho que el marxismo y el nazismo son primos hermanos, solamente que como que el nazismo es el primo tonto. El marxismo, el primo inteligente que tiene los Total. intelectuales, y el nazismo el primo tonto, pero vienen de lo mismo. Ambos son colectivistas, algo son totalmente identitarios, ambos prefieren el Estado por sobre el individuo, algo son totalmente totalitarios, ambos se meten en tu vida privada, ambos son liberticidas, y te puedo nombrar un largo etcétera, los cuales tienen en común. Por otro lado, el nazismo empieza, y yo creo que este emergente nazismo, bueno, lleva años, pero nunca había adquirido una fuerza que tal vez ahora la pueda adquirir, que va y te dice algo así como, acá el problema son los inmigrantes, ponte tú, acá el problema Ah, es que Chile tiene que ser para los chilenos, acá el problema es que tenemos que hacer una fuerza grande chilena y combatir todo. Entonces empiezan con estas otras ideas nocivas. Tenía unas ideas nocivas de Marx y tenía las ideas nocivas de Goebbels, el Hitler y sus amigos, y ambas ideas son tremendamente nocivas. Entonces, y el chileno está ahí. Unos se van hacia el marxismo a abrazar esas ideas nocivas y otros se van hacia el nazismo a abrazar esas ideas nocivas. Y acá en el medio estamos nosotros los liberales y le decimos, tranquilo, brother, tranquilo, mejoremos lo que estamos construyendo, pero no se vayan a abrazar ninguna de estas dos cuestiones que van a dejar la patada. Entonces, y según tu pregunta, cómo podemos aislar esto? Como lo ha hecho el mundo entero, mostrando que el nazismo tiene que ser erradicado. Yo no lo pienso de manera violenta, yo no estoy a favor de una violencia por pensar diferente, pero sí ni yo. dejar en claro que es tan tóxico como ser marxista, es tan tóxico como eso. Por lo tanto, si querés ser comunista, sé comunista, pero no te voy a aplaudir por ello. De hecho, te voy a abuchar. Y aquí lo mismo. Si vas a ser nazi, un nazi, ok, sé nazi, pero yo En ese no te sentido, voy a dejar ni acercarte a mí. ambos deberían ser o ilegales o legales, pero no lo que en el mundo se estila, que uno es completamente ilegal y el otro es completamente legal. O Pero si sea, que tú el seas comunismo, reconocido, el comunismo ha matado más gente que el nazismo. pero mucho más, pero muchísimo más. Como dices tú, es porque uno es el primo tonto y el otro es el primo astuto, ¿no? Sí, Pero es así, es completamente así. O sea, yo creo que ambos deberían ser legales en tal caso, ¿no? así Sí, sí, es. vamos a eso. O sea, Sí, la libre asociación es un derecho y ellos se quieren exacto. presentar unas elecciones con esas ideas, allá el idiota que los votará. Pero me parece una hipocresía que entonces tú legalices a uno y al otro lo proscribas, porque al final son ideas liberticidas. Es más, ni siquiera liberticidas, son directamente homicidas. Sí, sí, absolutamente. Crypto,
muy agradecido por tu tiempo, nos pasamos un poquito más de lo que tú me comentaste. No te Estoy preocupes. muy agradecido de nuevo por la conversación que hemos tenido. A la gente que nos está viendo, por supuesto, que se suscriban a Cultura Chatarra, que se suscriban a Por Ahora TV, que salgan a defender sus ideas, que no se dejen manipular, principalmente. Así es. Es muy fácil manipular cuando uno vive en la ignorancia. Así es. Víctor, muchas gracias. Gracias a ti.